Bueno, como le decía nuestro hermano Ramón y Casa, ya él es de aquí, pertenece a esta casa, ya ustedes todos lo conocen, un hombre de la palabra de Dios que hoy viene a compartirla con nosotros. Le damos la bienvenida. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos se gozan de estar aquí en la casa del Señor? Yo quiero agradecer la confianza y también la responsabilidad que me permiten tener los pastores de esta congregación de traer el mensaje de la palabra del Señor. Yo me honro porque sus pastores son una pareja de Dios, de testimonio, de credibilidad y de constancia en medio de un mundo donde a veces los ministerios están perdiendo credibilidad. Ustedes tienen una pareja pastoral que tiene credibilidad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que usted me acompaña a 1 Corintios, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Y leemos en el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, y leemos la porción que se encuentra en el versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Si usted lo tiene, puede dar un fuerte gloria al Señor. Si usted ve una persona que todavía no ha conseguido la cita o le cuesta o no tiene una Biblia física o virtual en su celular, acérquesele y ayúdele para que también nos pueda acompañar en la porción de la Escritura en esta mañana. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Pedimos una vez más que tu Espíritu Santo fluya en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos permita comprender, entender tu palabra. Aumentanos nuestra fe, Señor, para seguir siendo hombres y mujeres llenos de la gracia y de tu poder, Señor, que puedan dar testimonio de la realidad, de tu verdad y de tu palabra en nuestras vidas. Padre, bendice a cada hermano aquí presente, a los que nos ven y nos escuchan a través del Facebook, que tu gracia y tu misericordia y tu poder llegue a esas vidas también. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tuya es. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ahí el hermano del teclado nos ayuda ahí, suave, algo suave, bajito ahí, en medio de la predicación, enseñanza de la palabra. Nos fue asignado traer esta porción de la palabra, desarrollarlo en este día tan especial donde recordamos primeramente la muerte de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente el domingo la poderosa resurrección del único que ha resucitado y no ha vuelto a morir, Jesucristo. Buda murió y no resucitó. Mahoma murió y no resucitó. Grandes hombres y líderes de la historia han muerto y no han resucitado. El único que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y permítame decirle algo más. La Biblia es bien clara. Dice la Biblia que cada señal, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de señales? Que es un Dios de milagros, es un Dios de proeza. Cada sanidad, cada señal y sobre todo cada conversión dan testimonio de que Jesucristo está vivo. Porque Él está vivo es que hay sanidades. Porque Él está vivo es que hay conversión. Porque Él está vivo es que hay milagros, cada sanidad, cada conversión, cada alma que viene a los pies de Cristo y esa vida es transformada, donde alguien donde no tenía razón de vivir, ahora la tiene por Cristo. Donde una persona antes estaba en el alcohol, como escuchábamos hace unos minutos, deja el alcohol y ahora fortalece su familia. Donde escuchamos una persona donde su hogar estaba destruido, vienen a Cristo y Cristo restaura el hogar. Todas esas son señales de que Él no solamente murió, sino que también resucitó y está sentado a la diestra y viene por una iglesia gloriosa. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Él está vivo, Él no está muerto, Él está vivo.
Y este pasaje que acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, hay 3 elementos en esta escritura. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En primer lugar, tenemos que comprender a qué se refiere el apóstol Pablo con esa expresión, la palabra de la cruz. Mire que no dice la cruz, aunque la cruz tiene una importancia y un simbolismo poderoso en el Nuevo Testamento. Es el lugar donde fue crucificado nuestro Señor, que fue diseñado para los malhechores no romanos tener una muerte dolorosa, una muerte humillante, para demostrar el poderío del imperio romano. Los ciudadanos romanos no morían en la cruz, eran aquellos que no eran ciudadanos romanos. Y como Jesucristo, un símbolo de humillación, un símbolo de pecado, un símbolo de juicio, lo transforma en un símbolo de victoria. Pero la expresión dice aquí, porque la palabra, no dice de la cruz, dice la palabra de la cruz. Entonces tenemos que entender, definir qué dice la Escritura, a qué se refiere con la palabra de la cruz. Y acompáñeme, como siempre, queremos sustentar con la palabra. Hoy en día hay mucha predicación, yo les decía a los hermanos, en mensaje, en enseñanza. Muchos vemos en las redes sociales, en las predicaciones de nosotros, los pastores, los ministros, que estamos predicando más nuestra opinión. Una opinión que puede estar fundamentada en la palabra, sí, y que es buena, sí, en ciertas circunstancias. Pero nuestras opiniones personales, aunque estén fundamentadas en la palabra y aunque tengan en ciertas circunstancias una validez, no pueden suplantar el poder de la palabra de Dios establecida en esta escritura. Hoy en día la fe de muchos se está fundamentando en la opinión de nosotros los evangelistas, porque sin darnos cuenta nos estamos desviando a seguir la palabra, la buena palabra o la buena opinión de los hombres de Dios, que está fundamentada en la palabra. Pero Dios no nos llamó a nosotros a fundamentar nuestra fe en una buena opinión basada en la palabra. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios eterno, que no cambia, que es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Porque en los momentos difíciles esa palabra es la que nos sostiene. En los momentos difíciles la Biblia dijo claramente, Jesús en su palabra, que el Espíritu Santo recordará lo que yo os he dicho. Él nos dice, Él los recordará la opinión de ustedes basada en la palabra. Él nos dice, Él nos dice, el Espíritu Santo les va a recordar las buenas intenciones que ustedes tienen a las personas que ustedes desarrollan. No, Él dijo, Él recordará las palabras que yo he dicho. Y hoy se está levantando una generación que está fundamentando su fe en los dichos de nosotros, los predicadores. Por eso tenemos que fortalecer la escritura, la enseñanza. Tenemos que fortalecer la congregación en que su fe esté fundada en la palabra inquebrantable, que es la misma hoy y por siempre. Como dice la escritura, ni una tilde ni una jota pasará de esta palabra, porque dice la escritura, sea Dios, sea todo hombre mentiroso y sea Dios ¿qué? Verdadero, veraz. En Efesios capítulo 2 versículo 13 en adelante, léalo conmigo, Efesios 2:13. Dice la escritura de la siguiente manera: pero ahora en Cristo Jesús, no en María, no en San Judas, no en Mahoma, no en la filosofía de los hombres, no en nuestra opinión, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? El pueblo judío y el pueblo no judío, que se le llama gentil, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo lo hizo? Aboliendo en su carne, o sea, en su cuerpo, en esa muerte en la cruz, las enemistades, o sea, la separación que se habían establecido por la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en Él mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz. Y mire lo que dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La palabra de la cruz es una palabra de reconciliación. La palabra de la cruz es una palabra que hace que el hombre vuelva a tener comunión con Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en el huerto del Edén. Pero vino el hombre en ese libre albedrío y decide no obedecer a Dios. En el momento que decide no obedecer a Dios, se rompe la comunión con Dios, se rompe esa intimidad con Dios y aparecen una serie de cosas que Dios no creó. Aparece una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos induce a pecar y a rebelarnos contra Dios. La Biblia le llama carne, esa naturaleza pecaminosa que no es nuestro cuerpo, no es nuestras emociones, no es nuestra mente, pero se manifiesta en cada una de ellas. Dios no la creó, fue producto o se origina en la desobediencia, y esa naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. No solamente apareció la naturaleza pecaminosa, apareció la enfermedad, porque antes el hombre no se enfermaba. Cuando Dios creó al hombre, el hombre no envejecía. Cuando Dios creó al hombre, el hombre no moría. Cada vez que usted va al cementerio y ve una tumba, ahí hay una evidencia de las consecuencias del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Envejecer, enfermarse, morir, tener una naturaleza que nos tienta a rebelarnos contra Dios, no es creación de Dios. Por eso la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es que Jesucristo resucitado tiene poder para sanar toda enfermedad. Por eso Jesucristo resucitado tiene el poder de transformar una vida. Por eso Jesucristo resucitado tiene el poder de vernos a nosotros, los que le hemos seguido, más jóvenes que los que están en el mundo. Usted no se ha dado cuenta que los que estamos en el Evangelio nos vemos más jóvenes que los que tienen la misma edad que nosotros, pero que están en el mundo, porque el Espíritu Santo nos rejuvenece. La gracia de Dios nos da vida. Y usted ve de repente hombres y mujeres de Dios con 50, con 60, con 70 años llenos de vida, alabando, glorificando al Señor. Y usted ve a alguien en el mundo que anda ahí, que no puede, que ahí como que ya se le acabó la vida. Y nosotros decimos, todavía hay mucho camino para la gloria de Dios en nuestra vida. Porque Dios apareció para destruir todas las consecuencias de ese momento que nos dividió de Dios. La palabra de la cruz es una palabra de reconciliación. En Colosenses capítulo 1, léalo conmigo. Capítulo 1, versículo 19. Y la Biblia nos refuerza esta idea: reconciliación. Reconciliación con el hombre. No es el hombre el que busca la reconciliación con Dios, es Dios el que busca la reconciliación con el hombre. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Mire lo que dice en esta escritura: que la reconciliación es con lo que está en los cielos y con lo que está en la tierra. La reconciliación en esa cruz del Calvario. Satanás no es reconciliado. Los demonios no tienen reconciliación.
Por eso decía un predicador, cada vez que Satanás quiera venirte a recordarte tus fracasos y tus pecados pasados que Cristo limpió con su sangre, recuérdale su futuro, porque él está en una condenación eterna y va a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Satanás es un reo de muerte, él está condenado, él está fracasado. El futuro de Satanás es una derrota total y absoluta, pero tú y yo, por la sangre de Cristo, por la palabra de la cruz, hemos sido reconciliados y vamos a ser reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Tenemos un futuro de victoria por la reconciliación, por esa palabra de la cruz que nos reconcilia con el Padre. Y esa palabra de reconciliación nos lleva a tener un fruto. Esa palabra de reconciliación nos lleva a nosotros a mostrar las consecuencias de esa reconciliación. El versículo 22 dice de la siguiente manera: y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Déjeme decirle, iglesia, en esta mañana, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si tú piensas que eres débil. Yo no sé si has caído, si has fallado, si has pecado, si has intentado, lo has logrado, a veces sí, a veces no. Yo no sé tu experiencia y tampoco es importante en este momento saberla. Yo quiero decirte que la palabra de Dios se cumple. Y esta palabra me dice que sin importar tu experiencia, Dios tiene el poder para hacerte más que vencedor sobre el pecado, para levantarte y hacer un hombre y una mujer de bien lleno del Espíritu Santo, que camine en integridad y que vence ese pecado. Porque no depende de ti ni de mí, es la gracia de Dios sobre nuestra vida, es la palabra de la cruz que tiene poder. Porque de la misma manera, cuando aceptamos a Cristo, lo que hicimos fue creer y el poder de Dios entró en nosotros y nos cambió. Ese mismo poder, si creemos, nos va a llevar a una vida de santidad y de integridad. Hoy ya no se quiere predicar de integridad ni de santidad. Ya no hay mensajes, hay buenos mensajes, sí, pero yo no escucho muchos mensajes de integridad y santidad. La gente le tiene miedo a la integridad y a la santidad, porque han confundido el término santo e íntegro con inmaculado. Y eso es producto de una cultura de la iglesia popular que todavía está en nuestra mente. Dios sabe que cometemos errores. Por eso la Escritura dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice que no hay un justo que no falle, que no peque. Pero tenemos el concepto erróneo de la iglesia tradicional de inmaculado. El único inmaculado fue Jesucristo. Inmaculado significa perfecto, sin mancha y sin pecado en ningún momento. Eso es inmaculado. Ninguno de nosotros somos inmaculados, pero sí somos santos, porque la sangre de Cristo nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados. Y el poder del Espíritu Santo nos va perfeccionando. Y cada día vamos cambiando, paso a paso, la obra de Dios nos va transformando. Y lo que antes nos atraía del mundo ya no comienza a atraerme menos, porque estoy en comunión con Dios. Estoy dejando que la gracia y el poder del Espíritu Santo me cambie. Y cuando pasan cosas que no entiendo, yo sigo obedeciendo la palabra por el poder del Espíritu Santo, y eso me va cambiando y yo voy avanzando y voy avanzando y voy avanzando, y cada día voy amando más la palabra, y cada día voy amando más la integridad, y cada día voy amando más la santidad. Y llega un momento que yo no puedo vivir sin integridad, yo no puedo vivir sin santidad. Se forma es la base de mi vida, es el fundamento de mi vida, no porque yo sea mejor, sino porque el poder de Dios me sostiene. Integridad. La palabra de la cruz nos lleva a la integridad. La palabra de la cruz nos lleva a la reconciliación. Ahora, si tenemos estas bendiciones, ¿por qué la palabra de la cruz es locura para algunos? Si hay tanta bendición. Acompáñame a Romanos capítulo 5. Y en esta epístola, donde hay mucha doctrina,
de la justificación, de la santificación, de la redención. La epístola a los romanos es una epístola muy doctrinal. Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante dice la escritura: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quién? ¿Qué es impío? No santo. Pío es santo. Im significa no. Impío es no santo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es eso? Sí. Cristo murió por gente mala. Cristo fue a la cruz, no por los buenos. Cristo fue a la cruz por los malos. Y entonces la gente piensa, el inconverso, ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios muere por los malos? Y déjeme traerlo a nuestra realidad de hoy en día. ¿Alguno de ustedes se atrevería, para no ponerlo tan trágico con la muerte, a ir a la cárcel por un político que robó? Usted levantaría la mano y diría: yo voy a la cárcel por esos 15, 20 años para que ese político corrupto que sobornó, que robó, no vaya preso. ¿Usted lo haría? Es una locura. Es una locura. Pero eso fue lo que Cristo hizo. Por ti y por mí. Porque la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos apartado, todos hemos hecho lo malo, todos merecíamos una condenación. Y vino el Hijo de Dios y dijo: esa gente mala, perversa, que se ha apartado de Dios, esa humanidad, yo voy a pagar el precio de la condenación de ellos. Que la condenación que ellos merecen recibir, yo que soy inmaculado, yo que soy perfecto, voy a pagar el precio por ellos para que ellos no sean condenados. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Vio al corrupto, yo pagué el precio. Vio al drogadicto, yo pagué el precio. Vio al orgulloso, yo pagué el precio. Vio al arrogante, yo pagué el precio. Vio al adúltero, yo pagué el precio. Vio al homosexual y a la lesbiana, yo pagué el precio. Eso es lo que dice la Escritura. Uno se queda, ¿cómo es posible eso? El mismo apóstol lo dice. Versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ese más del versículo 8 significa: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, escuche bien, Él decidió morir antes que usted y yo decidiéramos arrepentirnos. Él decidió morir antes que esa gente que estaba alrededor, que le gritaba: crucifícale. Esa multitud a la cual Él dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Antes que ellos se arrepintieron, ya Él estaba dispuesto a morir por ellos. No, Jesús no fue con la actitud: si se arrepienten, si tengo seguridad de que todos se van a arrepentir, entonces muero. Murió por todos. Escuche, no por alguno, por todos. Por el rico, por el pobre, por el que tiene educación, por el que no tiene educación, por los gerentes de la empresa, por el que asea la empresa, por el del barrio alto, por el del barrio bajo, por el blanco, por el asiático, por el afrodescendiente, por todos. Por todos.
Y en Juan 3:16, usted conoce la cita, pero le tengo una noticia. Y usted va a comprender porque la palabra de la cruz es una locura al que se pierde. Juan 3:16 en adelante dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué nos dice estos pasajes? Usted va a donde una persona que no entiende el plan de Dios y usted le dice, una persona que es un buen padre, una buena madre, tiene un buen trabajo, sustenta su hogar, su familia, no ha cometido adulterio, sus hijos los atiende, les da todo, tiene una buena vida, pero no ha aceptado a Cristo. Y hay una persona, un delincuente, cometió errores, cayó en la droga, destruyó su familia, quizás no tuvo educación. Y usted va y le dice, este hombre que aceptó a Cristo va para el cielo, pero tú no. No sé si usted lo comprende. Usted le está diciendo a alguien bueno, socialmente hablando, el que hizo lo malo va al cielo, pero tú no. Y él se queda, pero si yo he hecho lo correcto, yo he sido bueno, ¿cómo tú me vas a decir que esta persona que ha hecho tanto daño va al cielo y yo no? Y la persona no lo comprende, porque déjeme decirle algo, uno no va al cielo por bueno. Y usted le dice al hombre, yo no voy, no, nadie va al cielo por bueno. ¿Cómo que no? No, usted no va al cielo por bueno. Usted y yo vamos al cielo porque aceptamos a Jesucristo como Salvador. Nadie puede ir al cielo por bueno. Y le tengo otra noticia de la locura de la predicación, que no importa qué malo haya sido, si aceptas a Cristo vas a una vida eterna. Porque no hay pecado, no hay maldad que pueda impedirte entrar al reino de los cielos si aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Y esa verdad golpea, parece una locura, sí. Por eso es que el hombre que estaba en la cruz al lado de Jesucristo, un malhechor, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quizás algunos líderes religiosos políticos de ese tiempo, que quizás eran buenos, murieron, no reconocieron al Mesías, se fueron a una condenación. Porque uno no va al cielo por bueno. Por más bueno que tratemos de hacer, no nos vamos a ganar el cielo. No podemos entrar al cielo por obras. Pero asimismo no hay pecado que te impida entrar al cielo, porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos los pecados. Y la gente no entiende cómo es eso, sí, porque no depende de ti, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esa sangre que fue derramada. Solo tienes que aceptarlo y el poder de Dios vendrá sobre tu vida y te va a cambiar. No hay poder del infierno, de Satanás, de los demonios. No hay ningún pecado que tenga poder de retenerte si aceptas a Cristo. No hay poder más grande. Por eso dice que para nosotros los que creemos, la palabra de la cruz es poder de Dios. Acompáñenme en 2 Corintios capítulo 5.
Usted conoce este pasaje. Y dice 2 Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted sabe que usted tiene un ministerio. Escuche, todo el que está aquí sentado, que ha recibido a Cristo, tiene un ministerio. ¿Y cuál es su ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? El ministerio de la reconciliación. Usted tiene ese ministerio otorgado por Dios. ¿Y en qué consiste ese ministerio? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Mire qué poderoso. El evangelio, la palabra de Cristo es tan poderosa que no te hace mejor. Yo no sé si había una propaganda hace muchos años, yo mismo, pero mejor, no sé si algunos se acuerdan. Lo que tenemos un poquito más de años. Dios no te hace mejor, Dios nos cambia. Dios no nos mejora, Dios nos transforma, nos cambia y nos reconstruye. No tratemos de mejorar. A Dios no le interesa mejorarnos, a Dios no les interesa reconstruirnos, hacernos nuevos. Por eso la Biblia habla de un nuevo hombre. Por eso la Biblia habla de una nueva criatura. Por eso la Biblia habla de nuevo nacimiento. Dios no nos mejora, Dios nos cambia. Y no hay cosa más poderosa que una alma transformada por el poder de Dios. Denle un aplauso al Señor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice así: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, poder de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Mire que no dice mejorados, dice hechos hijos de Dios. O sea, Dios no te mejora, Dios te transforma, te cambia y te hace hijo. El poder de Dios nos cambia. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Pero yo quiero leer del 18 que estábamos leyendo inicialmente, para tener contexto. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Usted ya sabe por qué. ¿Qué es la palabra de la cruz? Porque es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto a nosotros es ¿qué? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? La locura. Ahora usted comprende ahora por qué es la locura de la predicación. Si tú eres bueno, pero no te vas al cielo. Tú tratas bien a tu esposa, pero no te vas al cielo. Tú eres un buen padre, pero no te vas al cielo. Tú eres un hombre socialmente, pero no te vas al cielo. Tú eres una buena mujer fiel, pero no te vas al cielo. ¿Cómo es eso? Es una locura. No te vas al cielo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y salto al versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿De dónde vienes? Del mundo. ¿Qué hacías? Que no soy muchos sabios según la carne, o sea, según la humanidad. Quizás no hay muchos científicos, eruditos, ni muchos de ustedes poderosos. Quizás hay algunos poderosos políticamente o económicamente. No es que no haya, pero no hay muchos. Ni muchos nobles. ¿Qué dice el versículo 27? Sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que es, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira lo que dice Dios. Para que entiendas que tú no puedes ir al cielo con tu poder, por tu nobleza, por tus capacidades intelectuales, me dio la gana de agarrar un delincuente, de agarrar un político corrupto, de agarrar una prostituta, de agarrar una persona menospreciada o una persona sin educación, y a mí me dio la gana de llenarla con mi gracia y ponerlo delante de ti con toda unción para que te predique a ti y recibas el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios para que seas salvo. Yo no sé si usted comprende eso. Dios dice, delante de mí tu poder, tu economía, tu nobleza, tu sabiduría no me impresiona, no me interesa, porque eso no te va a dar redención. Yo escojo a quien quiero. Si yo quiero agarrar un poderoso, lo escojo y lo pongo. Pero igual si quiero agarrar un débil, lo pongo, lo escojo y lo pongo. Yo puedo agarrar un rico y lo pongo. O puedo agarrar un pobre y lo pongo. Yo puedo agarrar una persona socialmente correcta y usarla. Pero si me da la gana, puedo usar una persona menospreciada de la sociedad y traerlo y levantarlo para que predique el evangelio, la palabra de reconciliación. Para que nadie se jacte delante de mi presencia. ¿Quién le puede decir al Señor, yo tengo derecho a ser salvo porque yo hice? Apártate de mí, porque nadie se va a jactar en mi presencia. Yo soy el Dios soberano y escojo a quien yo quiero y hago como yo quiero, dice el Señor en su palabra. ¿Dónde estabas tú?, le dijo a Job. Job en su integridad no entendía lo que estaba pasando, pero Dios no le explicó a Job por qué estaba pasando. Le dijo, yo soy Señor, yo hago como yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Yo soy soberano, yo soy el Altísimo, tú no tienes poder. Yo soy el que tengo poder de humillar al altivo, al arrogante y al orgulloso, tú no. Yo soy el que determino los tiempos y los sazones. Yo soy el que tengo el control de la vida y de la muerte. Tú no tienes ni siquiera autoridad sobre la vida y la muerte. Yo soy el que te sustento. Para que nadie se jacte delante de su presencia. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. Capítulo 2. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el testimonio de Dios, escuche bien, el testimonio de Dios, no el testimonio mío. Nuestros testimonios se pueden dar, pero nuestra prioridad es dar el testimonio de Dios. ¿Qué dijo Dios en su palabra? ¿Qué ha testificado el Padre en su palabra? A eso es que Dios nos llamó a enseñar y predicar, el testimonio de Dios. Y dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Y a este qué? Crucificado. Y el apóstol Pablo, mire lo que dice, y estuve entre vosotros con ¿qué? Debilidad. ¿Y qué? Mucho temor
y temblor, el apóstol Pablo, el hombre que se le apareció a Jesús, el hombre que fue al tercer cielo, el hombre que hizo señales, el hombre que fue apedreado y de una forma milagrosa Dios lo sanó instantáneamente y al día siguiente estaba predicando. El hombre que le picó una víbora y no le pasó nada. El hombre que oraban por los enfermos y se sanaban multitudes. El hombre que echaba fuera demonios. Dice ese hombre, delante de las personas estuvo con ¿qué? Debilidad, mucho temor y temblor. ¿Pero por qué? Porque él no quería dar su opinión. Él quería predicar el testimonio de Dios. Por eso dice que se propuso no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino que Jesucristo y este crucificado. Y reitera en el versículo 4, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Por eso la palabra de la cruz es poder para nosotros, para que su fe no esté fundada en nosotros. Y déjenme cerrar con esta idea. La Biblia dice que Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días, 40 noches, 2 periodos de ayuno. Y en ese tiempo dice la Escritura, que Moisés desciende y el rostro de Moisés, ¿cómo estaba? Resplandeciente. Porque había salido de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se puso qué? Un velo. ¿Por qué Moisés se puso un velo? Dice la Biblia claramente que Moisés se puso un velo para que no pusieran la vista en él. Para que el pueblo de Israel pusiera la vista en el pacto que Dios había hecho con Israel en Sinaí, en la palabra. Qué tremendo Moisés, cómo nos faltan hoy los Moisés. Porque hoy nosotros vamos a la presencia de Dios y descendemos con la gloria de Dios. Y en vez de cubrirnos el rostro para que la gente no nos mire a nosotros, sino mire la palabra, lo que hacemos es mostramos el rostro para que los hombres nos sigan a nosotros. Está la gloria así, pero en el fondo queremos que nos sigan a nosotros. Que en el fondo queremos que pongan la mirada en nosotros, que somos los grandes hombres de Dios y que Dios nos usa. Mírame. En vez de ponernos el velo, lo que hacemos es mostrarnos. Mírame, mírame, mira que yo tengo la gloria. Mírame, mírame que yo tengo la gloria. No, falta Moisés. ¿Cuántos quieren ser como Moisés? Hay que cubrir para que el pueblo no ponga su mirada en nosotros, sino en el pacto de sangre, en esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Nuestra función no es que los hombres vean, nos sigan a nosotros, pongan su mirada en nosotros. Por más gloria que manifestemos, tenemos que llevar al pueblo a que pongan la mirada en el pacto de sangre, en ese nuevo pacto de la cruz del Calvario. Manifestar el poder de Dios para llevar al hombre y a la mujer al pacto de sangre, a ese nuevo pacto. Póngase sobre sus pies. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ponga su mano. Si usted tiene, levante la mano los que tienen alguna dolencia, sienten algún dolor físico en este momento. Ponga su mano en esa área que le duele. La Biblia dice que toda sanidad, toda manifestación de poder en Hechos de los Apóstoles, es más, déjenme buscárselo. En Hechos 4:33 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. ¿Cuál era la evidencia de que Jesús había resucitado? La manifestación de poder. Iglesia, no tengas miedo a manifestar poder.
Lo voy a decir de nuevo. Iglesia, no tengas miedo en las manifestaciones de poder. Hay que crecer y creer y desarrollar la fe de que tiene que haber manifestaciones de poder. Porque las manifestaciones de poder son el testimonio, dice este pasaje, de que Jesucristo ha resucitado. Cada liberación, cada sanidad, cada gloria y poder de Dios que desciende es manifestación de que Jesús ha resucitado. Y usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener esa actitud de que Dios va a hacer señales, milagros y maravillas para dar testimonio de que Jesús ha resucitado. No para que nos vean a nosotros, sino para que vean el nuevo pacto en la sangre de Cristo. En Hechos 14:3 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Tenga confianza. Atrévase. Los ministros, atrévanse. Porque a veces estamos viendo mucha gente de poder que no anda bien. Y nos cohibimos. Porque como que no queremos parecernos a ellos. No. Usted no se va a parecer a ellos. Usted se va a parecer a Cristo. Tenga confianza. Ministros de Dios que me ven. Y los presentes aquí. Desarrollen un corazón conforme al corazón de Dios. No estemos peleando unos contra otros. Tenemos que entregar nuestra vida a Jesucristo. Que Dios nos dé un corazón como el corazón de David, conforme al corazón de Dios. Que sobre esa base edifiquemos la sabiduría, el conocimiento y el poder. Para que las nuevas generaciones puedan ver hombres y mujeres e iglesias que sean modelos del patrón bíblico, no lo que estamos viendo hoy en muchos ministerios. No tengamos temor de manifestar dones, de manifestar poder, de manifestar la gracia de Dios, sabiduría, de manifestar palabra de ciencia, de manifestar profecía, de manifestar milagros, porque es mejor que se manifieste la gloria de Dios en hombres que tienen un corazón conforme al corazón de Dios y no en los nuevos Saúles. Iglesia, no tengas temor. Atrévete, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ponga su mano sobre el área que le duele. Y los que nos ven en vivo o nos verán después, también ponga su mano en esa área afectada. Porque aunque usted no lo esté viendo en vivo, Dios sigue haciendo señales y milagros, porque Él hace como Él quiere. Y si usted tiene un familiar que no está aquí presente, pero usted sabe que tiene una enfermedad, ponga su mano en esa área en representación de ese familiar. Padre, en este momento venimos delante de ti, Señor. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hoy en este día que recordamos tu muerte, donde no solamente con tu sangre nos salvaste, sino que en esa cruz dice la Escritura que por tus llagas hemos sido sanados. Padre, en este momento venimos delante de ti, Señor, para que con tu poder tú des testimonio. Padre, Espíritu Santo, que con el poder de Dios se ha dado testimonio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre y viene por una iglesia poderosa. Por eso, Padre, en esta tarde, Padre, te honramos y te glorificamos y pedimos que tú derrames tu gracia con señales, con milagros, con sanidades. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda dolencia, todo malestar, todo achaque, toda enfermedad. La echamos fuera, la echamos fuera, la echamos fuera, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, toca ahora. Toca que tu Espíritu Santo descienda con fuego para convencer de justicia y de pecado. Padre, en el nombre de Jesús, muévete con señales, muévete con poder en los hogares, muévete con poder en las casas, en los hospitales, haz sanidades para que el Hijo de Dios, Jesucristo, sea glorificado. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.